diabetes. Entonces, como que lo hacían más sencillo y quizás abarcaban un mayor grupo de personas. Ya a partir del año 2010, la Asociación Americana de Diabetes ya considera a la hemoglobina glicosilada A1C como un criterio más para la diabetes mellitus. Pero ojo con esto, tiene que ser la hemoglobina glicosilada A1C. ¿Listo? Porque tenemos subunidades A, B y C, fracciones 1, 2, 3 y también tenemos otras subunidades A, B y C. Entonces, la que más nos interesa es la A1C. Ahora hay un detalle con esto, en algunos laboratorios no hacen la A1C y lo único que les reportan es la hemoglobina glicosilada total. Si tuvieran la total, entonces, ¿qué porcentaje de la hemoglobina glicosilada A1C corresponde a la total? Pues corresponde el 73%. Entonces tendrían que sacar a través de una regla de 3 simple cuánto es el 73% de esa hemoglobina glicosilada total que le están reportando y eso vendría a ser su hemoglobina glicosilada A1C. Ahora, esta tiene que ser mayor a 6.5, mayor o igual a 6.5 para ser considerada como un criterio más de diabetes mellitus. Otro de los criterios es que tenga que haber una glicemia en plasma en ayunas mayor o igual a 126, el ayuno considerado de por lo menos 8 horas. ¿Ya? El tercer criterio, una glicemia en plasma a las 2 horas mayor a 200 durante una prueba de tolerancia oral a la glucosa, según la técnica descrita de la OMS. Antes se lo hacía con 50 gramos de glucosa, ahora se lo hace con 75 gramos de glucosa anhidra, glucosa deshidratada, a eso significa. Y esta tiene que estar disuelta en agua, en 325 ml de agua. Otro de los criterios son síntomas clásicos de hiperglucemia o crisis hiperglicémica. Cuando se habla de crisis hiperglucemia, se habla de una glicemia al azar mayor o igual a 200. Agarraste y a las 3 de la mañana te dolió la rodilla, fuiste a la emergencia, te hicieron una glicemia y salió 220. O a las 3 de la tarde o a cualquier horario del día independiente que si comió o no comió, se llama eso al azar. ¿Ya? Y los síntomas clásicos de hiperglicemia, ¿no es cierto? Polidipsia, poliuria, pérdida de peso, polifagia, ¿ya? Mayor sed, etcétera. Entonces, en ausencia de signos inequívocos de hiperglicemia, los criterios 1 y 3 deberían repetirse. Eso significa de que la glicemia se refiere a este de acá, porque esto lo agregué yo. La glicemia en plasma en ayuna mayor a 126. Significa que debo repetir por una segunda oportunidad la glicemia en plasma. Ya, entonces, toda persona que tenga una glicemia, por ejemplo, de 127, 130, debo volver a repetir esa glicemia. Y si ya tengo dos controles de glicemia mayor a 126, ya se convierte en un criterio mucho más fidedigno para diabetes. Ahora, tenemos estados metabólicos intermedios entre la homeostasis glicémica normal y la diabetes mellitus, también llamados prediabetes. Ya, este término prediabetes en realidad fue muy cuestionado durante muchos años porque es como que existiera un preembarazo y el preembarazo no existe habitualmente, ¿no es cierto? O es o no es. Sin embargo, muchos lo siguen utilizando. Y por términos de evitar confusiones, lo vamos a utilizar nosotros también, pero el término de prediabetes lo tenemos que saber en dónde encajar y de forma adecuada, ¿ya? Entonces, aquí aparecen dos términos que ustedes deben de dominar, no es que conocer solamente, deben de dominarlo. Y el primero es la glicemia en ayuno alterada. ¿Listo? Entonces,
Resulta que te toca hacer un examen preocupacional, un chequeo, vas a trabajar, te piden laboratorio en ayuna y tu glicemia sale 100 o tu glicemia sale 101 o 120 o 125. Si sale dentro de ese rango, ya no se llama prediabetes. ¿Listo? No se llama prediabetes. ¿Qué se llama entonces? La prueba se llama glicemia. La estás haciendo en ayuna y está fuera de rango. Entonces, ¿qué es lo que está? Alterada. Entonces, de 100 a 125 en ayuna se llama glicemia en ayuna alterada. Así de sencillo. La glicemia normal, ¿ya? La glicemia normal no es la que ponen los laboratorios como valores de referencia. La glicemia normal es de 70 a 99. Grábenselo esto para toda su vida. Ya no puede ser que hasta en los exámenes finales, segundas instancias y demás, se les siga preguntando cuando uno va a tomar examen como tribunal y no sepan ni siquiera el valor normal de la glicemia. El valor normal de la glicemia no depende del laboratorio que lo realiza. El valor normal de la glicemia estable está establecido por la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de la Diabetes. Porque hay personas que no están actualizadas en ese sentido y colocan sus propios valores de referencia. Nosotros tenemos que tomar en cuenta los de las grandes instituciones a nivel mundial. Entonces, glicemia en ayunas de 100 a 125. Ahora, cuando yo tengo una glicemia en ayunas entre 100 a 125, lo que corresponde hacer es una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Ahí sí cambia la figura. Entonces yo tengo que agarrar y preparar ya un vasito con este contenido de acá. ¿Ya? Entonces son unos sobrecitos que tienen 75 gramos de glucosa anhidra, ¿ya? Y lo disuelven en un vasito de agua de 325 ml. Eso hacen en los laboratorios. Te llega al laboratorio con su orden de prueba de tolerancia oral a la glucosa y ellos lo que van a hacer primero es tomarle una glicemia basal venosa. A continuación, le van a hacer el preparado de esta solución. Lo van a hacer tomar este vasito con esta glucosa anhidra. Y después de eso, le van a pedir que retorne a la hora y a las 2 horas. El que más nos interesa es a las 2 horas. A las 2 horas le van a volver a tomar una nueva glicemia venosa. En esa glicemia venosa usted puede obtener 3 tipos de resultados. ¿Listo? El que nos interesa. A las 2 horas usted puede obtener 3 tipos de resultados. ¿Ya? Entonces, el primero es de que la glicemia vaya a salir menor a 140, o sea, menor a 139. ¿Listo? Ahora, el detalle es acá. Si sale menos de 139, ¿listo? Es una glicemia en ayuno, perdón, es una prueba de tolerancia oral a la glucosa normal. Si sale entre 140 y 199, a este sí yo tengo dos formas de llamarlo. O intolerante oral a la glucosa o famosamente llamado prediabetes. ¿Listo? Prediabético. Y se convierte en un criterio para diabetes si esta prueba de tolerancia oral a la glucosa a las 2 horas sale mayor o igual a 200. Si sale menos de 139, ¿ya? Entonces es una prueba de tolerancia oral. Significa que si yo sospechaba que tenía prediabetes o diabetes porque su glicemia estaba entre 100 y 125 y lo catalogué como una glicemia en ayuna alterada
pero sí, entre 100 y 125. Pero le hice la prueba de tolerancia oral a la glucosa y me salió 139, esa persona ya sigue siendo normal. No tiene ni prediabetes ni diabetes. Ya, vuelvo a recalcar. Pero, sin embargo, si es su resultado entre 100 y 149, ahí sí yo lo voy a catalogar como prediabético o intolerante oral a la glucosa. Muy bien. Ahora, la clasificación de la diabetes, tenemos 4 grandes grupos: la diabetes tipo 1, tipo 2, otros tipos específicos para la diabetes, así se lo denomina, y la diabetes gestacional. ¿Listo? Entonces, si les pregunto cuántos tipos de diabetes conocen, son los títulos que tienen que colocar. Diabetes tipo 1, tipo 2, otros tipos específicos de diabetes y diabetes mellitus gestacional. La tipo 1 puede ser de carácter autoinmune o idiopática, ¿ya? La tipo 2 hereditaria, la tipo 3 puede estar relacionado a defectos genéticos de la función de las células beta, que entran distintas variedades por alteraciones cromosómicas, los MODI, defectos genéticos de la acción de la insulina, una enfermedad del páncreas exócrino, ¿listo? Aquí pueden ser las pancreatitis crónicas, endocrinopatías inducidas por tóxicos o agentes químicos, infecciones, sobre todo el parvovirus de 19, o formas poco comunes de diabetes. Y por último, la diabetes mellitus gestacional. Bien, entonces vamos a hablar ahora de las generalidades de cada una de estas, ¿ya? Cuando hablamos de diabetes, ¿cuál es la más frecuente de todas? Habitualmente la diabetes tipo 2 es la que ocupa el mayor porcentaje en la población mundial. Si hablamos de tener entre diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, ¿cuál preferiríamos tener? ¿Ya? Entonces, la respuesta sería: preferiría tener diabetes tipo 2 en relación a diabetes tipo 1. Si bien la diabetes tipo 2 aparece después de los 35, 40 años, 45, después de que ha llevado un tiempo en el que tu organismo se agotó sus mecanismos compensatorios y tuvo que desarrollar después resistencia a la insulina con disfunción de la célula beta para desarrollar diabetes, después de 5, 10 años en adelante, recién comienzas a desarrollar las complicaciones crónicas. ¿Listo? Entonces, significa que cuando ya estés por los 50, 60 en adelante, recién vas a desarrollar complicaciones que te pueden llevar a cierto grado de invalidez, sí. Pero si hablamos de diabetes tipo 1, esto puedes comenzar a desarrollarlo desde la infancia, 5, 7, 8 años. Y las complicaciones aparecen después de los 5 años. Eso significa que a los 20, 25 ya vas a estar con complicaciones y estando en una edad totalmente productiva. Entonces, es por eso de que si preguntan cuál tipo de diabetes preferirías tener, lo ideal obviamente no es que ninguna, ¿no? Eso es lo que nadie quiere enfermarse, pero entre las dos es preferible la diabetes tipo 2. Habitualmente la diabetes tipo 1 entonces son en personas jóvenes, tienen una forma de comienzo más agudo, está relacionada a complejos mayor de histocompatibilidad, como una enfermedad autoinmune, ¿listo? Entonces genera anticuerpos, ¿listo? No hay insulina para producir, por lo tanto, estas personas son insulinodependientes, suelen ser personas delgadas, ¿ya? No hay resistencia a la insulina, no está relacionado con la obesidad, por lo tanto también no hay respuesta a los antidiabéticos orales, ¿ya? Y lo único que sí también predispone a la cetoacidosis diabética como su principal complicación en los diabéticos tipo 1. El diabético tipo 2, si bien está descrito que aparece en los adultos, todo depende del tipo de vida que lleve desde la infancia igual. Ahora se están desarrollando personas con diabetes tipo 2 desde los 15, 18 años. Antes no existía eso, pero ahora hay cada vez personas más gorditas, niños más gorditos, que bueno, no hay control de los padres en relación a su alimentación y su actividad física, y bueno, terminan desarrollando diabetes. El inicio es insidioso, no es genética,
¿ya? Por lo tanto, no hay presencia de anticuerpos, sí tiene producción de insulina, pero es en escasa cantidad y es además de mala calidad, por lo que no ejerce su función adecuadamente. Suelen ser personas obesas, si bien no son insulino dependientes, pueden llegar en algún momento que sean insulino requirientes, pueden desarrollar resistencia a la insulina. Eso sí, hay respuesta a los antidiabéticos orales, y si bien lo más común en el diabético tipo 2 es que desarrollen estados hiperosmolares no cetósicos como complicación aguda, también es frecuente encontrar como complicación aguda cetoacidosis diabética, ¿ya? Entonces, si recordamos en los islotes de Langerhans, ya tenemos tres tipos de células: las células alfa, que se van a encargar de producir glucagón; las células beta, que se encargan de producir insulina; las células delta, que se encargan de producir somatostatina. ¿Listo? A nosotros que más nos interesan son los que se producen en las células alfa y beta, el glucagón y la insulina, ¿ya? Ambas son hormonas antagónicas. Eso significa de que habitualmente cuando la insulina sube, el glucagón baja, ¿no es cierto? Cuando estoy en situaciones de hipoglucemia, ya con mi insulina baja, el glucagón aumenta para contrarrestar o como hormona contrarreguladora. Entonces, es aquí donde se centra en el mal funcionamiento de estas dos hormonas para desarrollar diabetes mellitus. ¿Listo? Entonces, cuando hay un desbalance en este tipo de células, es donde va a ocurrir también la diabetes mellitus tipo 2. ¿Ya? Entonces, veamos, normalmente tenemos que tener un equilibrio entre lo que son las células alfa y las células beta. Las células beta, vuelvo a decir, son las que producen insulina. Cuando yo tengo diabetes tipo 1, entonces se inclina más la balanza, ¿no es cierto?, hacia la producción de glucagón, ¿ya? Porque no hay nada de células beta productoras de insulina. En cambio, en el diabético tipo 2 tengo poca cantidad de células beta que van a producir insulina, y además esta insulina es de mala calidad. Y lo único que va a quedar indemne es mi población de células alfa productoras de glucagón. ¿Listo? Entonces, normalmente, ¿qué es lo que debería ocurrir cuando agarra y uno consume cargas exageradas de carbohidratos? ¿Ya? Mi páncreas debería, en primer lugar, producir a través de mis células beta ya mayor liberación de insulina. Esta insulina lo que va a hacer es agarrar y meter el exceso de glucosa ya en el músculo, en el hígado, listo, de forma adecuada. Y cuando hay una mayor producción de insulina, entonces ocurre el fenómeno contrario en las células alfa, disminuye, ¿no es cierto?, la producción de glucagón. Ya, entonces, de esa manera es lo que se trabaja habitualmente. Sin embargo, en el intestino también se produce otro tipo de sustancias, que son las famosas incretinas. Las incretinas, ya que son de dos tipos: el HIP, que es el péptido intestinal gástrico, y el otro que es el GLP-1, que es un péptido similar al glucagón tipo 1, que lo que hace también es ayudar a que el exceso de glucosa se deposite con mayor facilidad en el músculo, en el hígado y en el tejido graso adecuadamente, que son los tres lugares donde la insulina va a depositar la glucosa, ¿ya? Entonces, de esta forma es lo que se actúa. Tanto las incretinas como las células beta, ¿no es cierto?, lo que van a hacer ya es estimular la producción de insulina. A su vez va a disminuir la producción de glucagón, y lo que se quiere es disminuir la cantidad de glucosa sanguínea, haciendo que ese exceso de glucosa que inicialmente ingresó sea bien colocado dentro de los tres tipos de células que le he mencionado: en el hígado, en el músculo y en el tejido adiposo. Y una vez agarró y todo
se llegó a una homeostasis, a un control, entonces en ese momento se van a producir un tipo de enzimas que son los inhibidores de la DPP4, que es la dipeptidilpeptidasa, que es la que va a hacer, que va a bloquear la producción de las sincretinas. No, perdón, acá esto lo que hace es evitar que se bloquee la acción de las incretinas para que siga actuando de forma adecuada estos dos tipos de incretinas. Al seguir actuando de forma adecuada, va a hacer que se regule mejor las concentraciones de glucosa en el organismo, ya que va a permitir una mayor estimulación de insulina y mejor control. Por eso es que hoy en día ya se está utilizando este tipo de medicamentos, los famosos estimulantes de la incretina o incretinomiméticos también que se llama. ¿Ya? Entonces, esto es habitualmente lo que hace ya la insulina con la glucosa que ingresa al organismo. Y estos son los tres lugares donde los deposita. Ya la insulina lo que hace con la glucosa que nosotros consumimos es meterla en la célula muscular, en la célula hepática y en las células grasas. Los distribuye de forma adecuada. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, lo que buscan los deportistas después de hacer una actividad de entrenamiento es estimular la producción de la hormona más anabólica que tenemos en el organismo. Anabólica significa que se encarga de producir, más bien facilitar la producción de proteínas, ¿ya? Y las proteínas se encuentran en el músculo, entonces hace que se permita la mayor entrada de glucosa dentro del músculo. Por una parte. Por otra parte, hace de que se llene mis depósitos de glucosa en el hígado bajo la forma de glucógeno, ¿ya? Y por último, menos cantidad de glucosa en las células grasas. ¿Ya? Entonces, es muy importante esto. Cuando tenemos resistencia a la insulina, entonces es aquí el mecanismo este que está bloqueado y no se permite que de forma normal la glucosa ingrese a las células a través de la insulina. Hay una resistencia a esta acción. Por lo tanto, más bien el exceso de glucosa queda en todo el torrente circulatorio. Cuando hablamos de diabéticos tipo 1, entonces el problema está en que hay una destrucción de la insulina. ¿Listo? No tenemos insulina y por lo tanto lo único que vamos a tener es un exceso de glucosa que no va a ser regulado ni controlado adecuadamente. Las incretinas van a intentar, dentro de su producción intestinal, producirse, pero las incretinas sin insulina tampoco va a hacer nada, porque las incretinas lo que hacen también es estimular la producción de insulina. Y si no hay insulina, no hay cómo actúe mejor esta hormona. Por lo tanto, ¿no es cierto? No entra glucosa ni a la célula muscular, ni a la célula hepática, ni a las células grasas. Lo que hace este exceso más bien de glucosa es agarrar y convertirlo en ácidos grasos y depositarlo como mayor aporte de grasa inicialmente. ¿Ya? Entonces, la historia natural de los pacientes diabéticos tipo 1, de toda la masa de células beta que tenemos a un inicio con el nacimiento, listo, bajo una predisposición genética mediada con complejo mayor de histocompatibilidad, lo que va a hacer es de que inicialmente haya una inflamación insular ocasionando una insulitis con injuria de las células beta. Luego hay una pérdida del primer pico de secreción de insulina con prediabetes y finalmente diabetes. O sea, una predisposición genética inflama a los islotes de Langerhans, comienzan a aparecer anticuerpos que destruyen a estas células beta y a la insulina, y al no haber insulina no hay quien regule las concentraciones de glucosa, ¿ya? Y comienza a aparecer prediabetes y diabetes. ¿Listo? Por eso que los diabéticos tipo 1 son autoinmunes, ¿ya? Órgano específico, células T dependiente, poligénica, ¿ya? Restringida principalmente por el complejo mayor de histocompatibilidad. En la subregión HLA-DQ, ¿ya? Beta, la ausencia del aminoácido aspartico 57 estaría asociada a la enfermedad.
Y por otra parte, la subregión HLA-DQ-alfa, la presencia de una arginina 52 también está asociada con la diabetes tipo 1. Eso significa que estos complejos mayores de histocompatibilidad ya sobre toda la cadena de aminoácidos que se tiene, entonces, donde ocurre la alteración puede ocurrir que se produzcan de forma inequívoca anticuerpos. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los dos complejos mayores de histocompatibilidad relacionados al diabético tipo 1? Son el HLA, el DR3 y el HLA DR4. El DR4, por ejemplo, está relacionado con la artritis reumatoidea. Se dice que donde hay una enfermedad autoinmune hay que investigar otra enfermedad autoinmune. Por eso muchas veces coexisten diabéticos tipo 1 con tiroiditis de Hashimoto, con vitiligo, con anemia perniciosa, con artritis reumatoidea, etc. Siempre hay que buscar otra enfermedad donde hay uno, ¿ya? Y están asociadas al cromosoma 6. El problema principal en el diabético tipo 1, chicos, no se olviden, cromosoma 6. 95% de los diabéticos tipo 1 tienen estos dos complejos mayores de histocompatibilidad, el DR3 y el DR4, comparado con el 50% de la población no diabética. Ahora, todos los que no tenemos diabetes tipo 1 es porque tenemos el complejo mayor de histocompatibilidad, el DR2, que este es el que nos protege de tener diabetes tipo 1. Todos los que están ahorita en la clase, ¿no es cierto?, no tienen diabetes tipo 1 porque tienen este complejo mayor de histocompatibilidad DR2 presente. ¿Listo? Vámonos, chicos, a la otra invitación de Zoom porque esta ya se va a acabar, ¿ya? Voy a finalizar esta y nos vemos a continuación. Perfecto. Continuamos, ¿ya? Para no perder más tiempo. Bien, entonces habíamos hablado de que en la diabetes tipo 1 el principal problema está en el cromosoma C, que el DR3 y el DR4 son los que están relacionados con los diabéticos tipo 1 y el factor de protección más bien es el DR2. ¿Ok? ¿Cuáles son los autoantígenos en los diabéticos tipo 1? Estos son los que se van a formar ya contra la insulina y contra los islotes de Langerhans. Entonces ahí tenemos los anticuerpos antiislotes. Luego están los anticuerpos que se forman contra la descarboxilasa del ácido glutámico, contra el GADA, contra la tirosina fosfatasa, ¿ya? Y contra el transportador de zinc T8. ¿Listo? Entonces, habitualmente son estos los cuatro tipos de autoanticuerpos que se forman. Anticuerpos contra la insulina y los antiislotes, la decarboxilasa del ácido glutámico, tirosina fosfatasa y contra el transportador de zinc. ¿Listo? Vamos a hablar muy brevemente sobre esto para no trazarnos mucho en esto. Los anticuerpos antiislotes se presentan en un 70-80% al inicio de la enfermedad y disminuyen progresivamente desde el año que inicia. Los anticuerpos contra la decarboxilasa del ácido glutámico en un 60-80% de la enfermedad. Los anticuerpos antitirosina 45-75%. Los anticuerpos antiinsulina, que pareciera que fueran más bien los que son más, pero sin embargo son los que son menos en realidad, 40-50% al momento de debutar. Y contra el transportador de zinc T8 se han identificado como un nuevo blanco, más bien en la autoinmunidad de los diabéticos tipo 1, en un 60% son los que se encuentran. Lo que trato de decirles es que más bien la asociación de positividad de varios autoanticuerpos es lo que va a dar mayor sensibilidad, con un 90% y un valor predictivo cercano al 100% para los próximos 5 años de desarrollar diabetes tipo 1. En otros países más avanzados hacen todo este tipo de autoanticuerpos. Eso significa de que si, por ejemplo, mamá, papá es diabético tipo 1, ya, y yo tengo y tiene su hijo de 5 añitos, está tranquilo, no tiene todavía ningún dato de diabetes,
y yo quiero saber si va a tener diabetes tipo 1, entonces le puedo hacer estos autoanticuerpos. Estos autoanticuerpos tienen la facilidad de que me pueden predecir si salen positivos, ya que en los próximos 5 años vaya a desarrollar diabetes tipo 1. A eso me voy. ¿Listo? El riesgo empírico de desarrollar diabéticos tipo 1 en familiares de primer grado de pacientes con diabetes tipo 1, 5 a 7%, sin familiares con diabetes tipo 1, menos del 1%, niños con padres con diabetes tipo 1, menos del 6%, y con madres, menos del 2%. O sea, los que más pueden tener relación son los padres diabéticos tipo 1 en relación a las madres diabéticas tipo 1. Ya, los que son de causa idiopática, porque habíamos dicho que los tipo 1 pueden ser autoinmunes y pueden ser idiopáticas. Son la minoría de los pacientes, su etiología es desconocida, son pacientes insulinopénicos con tendencia más bien a la cetosis y sin evidencia de autoinmunidad. No se diferencia clínicamente de la diabetes tipo 1 autoinmune. Hay un tipo de diabetes que es el ADA, y entonces son aquellos pacientes diabéticos adultos ya con una autoinmunidad latente. No aparece dentro de la clasificación de la ADA, pero es como que un término intermedio. Son pacientes adultos no insulinos requirientes en el comienzo de la enfermedad, ya, pero con marcadores de autoinmunidad presentes, ya con progresión de la dependencia de insulina. ¿Listo? Entonces, eso significa de que tienen marcadores de autoinmunidad positivos, pero a su vez también tienen un poco de insulina. Y entonces, por eso es un término intermedio, los famosos LADA. Se los diferencia los diabéticos tipo 2 con el fracaso secundario, significa de que no responden posteriormente a la administración de hipoglucemiantes orales. En quienes se debe buscar esta forma intermedia de diabéticos tipo 1, ya en aquellos que tienen edad mayor a 35 años, como son de los adultos, antecedentes familiares diabéticos tipo 1, índice de masa muscular, ¿ya? Bajo, mediciones ya de los anticuerpos, determinación del péptido C. El péptido C vendría a ser la forma como se reserva mi insulina, la forma de almacenamiento de mi insulina, ya como una prohormona, el péptido C mide mi reserva insulínica. Eso es lo que es el péptido C, para lo que sirve. Entonces se define el riesgo de evolución a la insulina dependencia en base a estos datos. Vuelvo a decir, los pacientes con diabéticos con LADA, la variante LADA, significa que son diabéticos ya del adulto, ya inmunes dependiente o latente, ¿ya? Entonces, habitualmente el diabético tipo 1 se lo ve en la infancia. En estos casos son antecedentes familiares diabéticos, ya que deberían desarrollar en todo caso en la infancia, pero no. En adultos mayores de 35 años es lo que se los detecta. Le mido anticuerpos y mido reserva insulínica y defino el riesgo de evolución hacia la insulinodependencia en base a ambos factores. La detección precoz de diabetes nuevamente, ¿cómo se hace? Estudio genético idealmente con el HLA-DQ beta, ¿ya? O detectando el DR3 o DR4, o directamente los marcadores inmunológicos. ¿Listo? Bien, entonces ahora hablemos de la diabetes tipo 2. Todos estamos hablando de generalidades. Se presenta en personas con grados variables de resistencia a la insulina, pero se requiere también que exista una deficiencia en la producción de insulina. Y entonces esto significa que hay dos condiciones ya para que aparezca diabetes mellitus tipo 2. Dos situaciones que tienen que haber para que aparezca diabetes tipo 2. El primero, que tiene que haber sí o sí datos de resistencia a la insulina, y el segundo, que tiene que haber una alteración en la producción de insulina, o sea, significa disfunción de la célula beta, ¿ya? Entonces, resistencia a la insulina más
más producción de insulina deficiente, también llamada disfunción de célula beta, es igual a diabetes mellitus tipo 2. ¿Listo? Entonces no se vayan a olvidar eso. Son varias las alteraciones que pueden determinar su aparición, teniendo un fuerte vínculo sobre todo con la parte hereditaria y ambiental. Es más frecuente luego de los 40 años, este dato ya hemos visto, puede ser inclusive mucho antes. Su comienzo es insidioso por la falta de síntomas, siendo común desconocer la presencia de la enfermedad. La relación diabetes tipo 1 con tipo 2, 95% son diabéticos tipo 2. ¿Qué es lo que va ocurriendo habitualmente? Habitualmente de ser una persona normal, en el cual la resistencia a la insulina es ausente, posteriormente, después de 10 a 15 años, se va haciendo intolerante oral a la glucosa, o sea, resistente hay una prediabetes o intolerancia oral a la glucosa, y finalmente va desarrollando diabetes tipo 2, donde ya sin lugar a dudas hay un aumento de la resistencia a la insulina. A un inicio de ser normal la secreción de insulina, cuando ya es intolerante a la glucosa o prediabético, ¿ya? Comienza a tener picos de hiperinsulinemia al inicio, ¿ya? Entonces, como fenómeno compensatorio, todo como fenómeno compensatorio. A ver, en condiciones normales, si consume alimentos glucémicos, estos alimentos glucémicos son de dos tipos. Ya entonces, con índices glucémicos bajos que se llama y con índices glucémicos altos. Los que son con índices glucémicos bajos son aquellos alimentos en los cuales se va a absorber lentamente mis carbohidratos complejos, un ejemplo, la avena, ¿ya? Y no va a hacer que haya picos de hiperinsulinemia. Lentamente se va a ir absorbiendo y también lentamente va a ir habiendo secreción de insulina. No hago que se dispare la insulina. Cada vez que yo consumo harina, mantecas, frituras, etcétera, con carbohidratos con altos índices glucémicos, lo que hago es disparar el pico de la insulina, hacer que funcione de forma explosiva mis células beta. Entonces, si yo mantengo todo el tiempo a mi organismo bajo ese tipo de alimentación, pues va a llegar un momento en el que todo el tiempo va a estar en hiperinsulinemia ese paciente hasta que se agota ese mecanismo y entra en falla de la célula beta. En ese momento comienza a disminuir mi producción de insulina, ¿ya? Y es aquí donde este paciente ya se vuelve insulino requiriente. Disminuye por una parte mi producción de insulina y por otra parte mi insulina que tengo es de mala calidad y escasa. En otros pacientes se han visto también que se vuelven insulino ya dependiente. Hay pacientes diabéticos tipo 2 que ya no responden para nada a los hipoglucemiantes orales estimulantes de la insulina y pues terminan haciendo una insulina dependiente. ¿Listo? Entonces, mi objetivo con mi alimentación es evitar picos de hiperinsulinemia con carbohidratos que tengan altos índices glucémicos. Esos son los que tienen que evitar en lo posible. Le metes una Coca-Cola, con el ejemplo más sencillo, pico de hiperinsulina. ¿Ya? Le metes tu salteña el domingo, pico de insulina. Y entonces de esa manera estás haciendo trabajar rápida y exageradamente a tus células beta. La glicemia postprandial, de ser normal con el tiempo, ¿listo? Va habiendo una alteración en esta producción, ocasionando una tolerancia a la glucosa anormal. Y la glucosa en ayunas con el tiempo también se va elevando. Esto es habitualmente lo que ocurre en los pacientes con diabéticos tipo 2. Comienzan a tener resistencia a la insulina, comienza a haber una falla en las células beta del páncreas, comienza a manejarse mal los valores de la glicemia hasta que el paciente se mantiene en una hiperglicemia continua. Entonces, los dos defectos fundamentales de la diabetes tipo 2, resistencia a la insulina más disfunción de células beta es igual a diabetes tipo 2. Entonces, consumo yo glucosa
con altos índices glucémicos, ¿ya? Y mi insulina trabaja mal. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De que va a haber una insulinoresistencia. No va a hacer de que esta insulina agarre y deposite la glucosa de forma adecuada dentro de la célula. Resistencia a la insulina. Bien, entonces puede ser que sea mediada genética o hereditariamente más factores ambientales, me va a llevar a una resistencia a la insulina con hiperinsulinemia, resistencia a la insulina compensada con tolerancia de la glucosa normal. Eso significa de que, no se olviden, hablamos de lo mismo siempre, resistencia más déficit de las células beta, ¿no es cierto? Se agotan los mecanismos compensatorios y cuando ya hay una disfunción de las células beta comienza a haber una hiperglicemia sostenida. Y la hiperglicemia sostenida en el tiempo, lo único que me va a hacer es que haya mayor acumulación de productos de la glicosilación avanzada. Y estos productos de la glicosilación avanzada van a comenzar a depositarse en todos mis vasos sanguíneos, micro y macrovasculares, que son el pilar fundamental para el desarrollo en el tiempo de complicaciones crónicas, micro o macrovasculares. Entonces, ¿cuáles son los individuos con alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2? Los mayores de 50 años, pero esto ya se eliminó. ¿Ya? Ahora son a partir de 30 años en adelante. O personas jóvenes con mayor frecuencia, que sean obesas, que tengan un índice de masa corporal mayor a 30, familiares de primer grado con diabetes tipo 2, aquellos recién nacidos macrosómicos con mayor a 4.500 gramos de peso, aquellos que son obesos o hipertensos, dislipidémicos, sedentarios, o que tienen antecedentes de glicemia en ayunas alteradas o intolerantes a la glucosa. ¿Ya? Entonces, porque esas son las dos condiciones en las cuales todavía yo tengo chance para actuar y evitar que cruce la frontera. Hasta el paciente que es prediabético, yo puedo actuar y evitar que cruce la frontera hacia el lugar de la diabetes. Listo, pero eso si yo agarro y trabajo en medidas preventivas y detectando a estos pacientes que son prediabéticos. ¿Ya? La variante MODY aparece antes de los 25 años, se presenta en 3 o más generaciones de la misma familia, son diabetes monogénicas con herencia autosómica dominante, significa que 50% de probabilidad de tener un hijo con diabetes de tipo MODY, buena respuesta al tratamiento con dieta o medicación oral por lo menos durante unos años. Se transmite de generación en generación y están relacionados todos a factores hormonales o bioquímicos. ¿Listo? Los MODYs tipo 1, por ejemplo, están relacionados al gen del factor nuclear hepático, el tipo 2 a la glucosinasa del cromosoma 7, gen del factor nuclear hepático cromosoma 12. Entonces, son un montón de alteraciones genéticas que van a hacer que desarrolle diabetes tipo 1 en esos pacientes. O sea, una variante en realidad vendría a ser, porque al inicio tienen un poco ya de insulina, pero que dentro de los 2 primeros años se agota esa pequeña cantidad de insulina que tienen y entran igual a ser insulino dependiente. Esto, la única forma de detectarlos es a través de pruebas inmunogenéticas, de la misma forma. ¿Ya? Entonces es muchísimo más raras estas variantes MODY y en otros países donde se tienen toditos este tipo de marcadores, los realizan. Por último, la diabetes gestacional, ¿ya? Cualquier grado de intolerancia a la glucosa que se inicia durante el embarazo se lo considera como diabetes gestacional. Aquí se utilizan otros criterios, no son los mismos que para los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. ¿Ya? No se olviden que es una condición que puede ser pasajera y que después del embarazo se resuelva el problema de su diabetes gestacional, pero ya queda como un antecedente de predisposición a poder desarrollar en el tiempo diabetes tipo 2 o que pueda en el siguiente embarazo volver a desarrollar diabetes
gestacional. La mayoría, como les mencioné, de los casos se resuelve con el parto y la definición se aplica independientemente de que la condición persistiese o no después del embarazo. No excluye la posibilidad de tener intolerancia a la glucosa no reconocida que puede haber comenzado, precedido o aparecido en forma concomitante. Tiene una prevalencia del 7% y varía entre el 1 y 14% dependiendo de la población estudiada. ¿Ya? ¿Cuáles son los criterios de diabetes gestacional? Ya esto hay que prestar mucha atención, chicos. ¿Ya? Se realiza cuando se excede alguno de los siguientes valores. En la mujer embarazada que tiene una glicemia en ayunas mayor a 92, ¿listo? Ya se convierte en un criterio para diabetes gestacional. Aquí no aplica esto que es mayor a 100, que hay intolerancia oral a la glucosa, etc. ¿Ya? O sea, el término de intolerancia oral a la glucosa, ¿ya? Si de forma general tienes glicemia entre 100 y 125, obviamente que ya te pasaste de 92 y ya tienes una glicemia en ayuno alterada. En este paciente que tiene una glicemia mayor a 92, lo que corresponde igual aquí es hacer una prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Listo? Prueba de tolerancia oral a la glucosa. Y aquí los parámetros a tomar en cuenta son diferentes. No es que sea mayor a 200 para decir que es diabético. En este caso, como es dentro de la gestación, si a las 2 horas después de esta prueba es mayor a 153 o a la hora es mayor a 180, entonces ahí sí se considera como diabetes gestacional. ¿Listo? Se realiza habitualmente la determinación de diabetes gestacional entre las 24 y las 28 semanas de embarazo. En caso de tener, por ejemplo, entre las 24 y 28 semanas, si tiene glicemias menos de 92, ya entonces se la considera negativa. ¿Ya? Pero si existen factores de riesgo, como que haya tenido ya en su primer embarazo diabetes gestacional, hay obesidad al inicio del embarazo, hay hipertensión, antecedentes en la familia o haber tenido un producto macrosómico anteriormente, debo volver a repetir la glicemia entre las 31 y 33 semanas. ¿Listo? Y si en las 31 o 33 semanas me sale la glicemia mayor o igual a 92, entonces procedo a hacer la prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos de glucosa añadida disuelta en 375 ml de agua. Y si esta, vuelvo a repetir, a la primera hora me sale mayor a 180, diabetes gestacional. Si me sale igual o mayor a 153 a las 2 horas, diabetes gestacional. Esta es la Asociación Americana para la Diabetes. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, lo que ya acabo de mencionar, antecedentes de diabetes gestacional en un embarazo anterior, mayor a 30 años, antecedentes en familias de primer grado, índices de masa corporal de 27 o más al comienzo del embarazo, ¿ya? Macrosomía en embarazos previos, mortalidad perinatal inexplicada, poliquistosis ovárica como un dato de resistencia a la insulina, antecedentes de madre de alto o bajo peso al nacer, glicemias en ayunas, incluso algunos consideran mayor a 85, ya es un factor de riesgo, pero a partir de 92 en adelante que se realiza recién esta prueba. Preeclampsia, multiparidad o ya con uso de drogas hiperglucemiantes, como corticoides, retrovirales, betamiméticos, etc. Conclusiones. El término diabetes es el nombre genérico de una enfermedad que se define por el valor de la glicemia. Sin embargo, se puede concluir que son diferentes las causas de esta alteración, por la que se debe identificar ante una persona con reciente diagnóstico de diabetes qué tipo de enfermedad presenta, puesto que esto va a marcar la diferencia en lo que es su tratamiento, su pronóstico y las complicaciones, más específicamente hablando entre el diabético si es tipo 1 o es tipo 2. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar, chicos. No paramos, no paramos. Manténganse atentos.
Vamos a hacer una recapitulación de los conceptos más importantes, ¿listo? Hasta donde nos alcance el tiempo, ¿ya? Bien, vamos a hablar de las recomendaciones para la diabetes mellitus tipo 2 que se vio entre el año 2012 y 2018 y que cada año, si bien saca algunas nuevas recomendaciones la Asociación Americana de la Diabetes, algunas todavía las sigue manteniendo, ¿ya? Entonces, las que sigue manteniendo son las que se mantienen hasta este momento, desde el año 2010 en adelante, fueron los criterios que ya están establecidos para diagnosticar diabetes tipo 2, ¿vale? Es decir, la hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5, ¿listo? Y la variante es de que los laboratorios deben usar ya la certificación NGSP. Es una certificación internacional que los avala para decir de que los reactivos que están utilizando para hacer esa prueba son fidedignos, son correctos. Entonces, si con esa prueba y esa certificación están realizando la hemoglobina glicosilada 1C, entonces vale ese resultado. Lo otro, las glicemias en ayuno mayor o igual a 126, con ausencia de índice calórico, vale decir, con ayuno de 8 horas, ¿ya? Entonces se convierte en otro criterio, y la prueba de tolerancia oral a la glucosa a las 2 horas mayor a 200 también se convierte en otro criterio, y tiene que ser, no se olviden, con 75 gramos de glucosa anhidra. Esto acompañado con síntomas de hiperglicemia o crisis de hiperglicemia, glucemia al azar, como ya les mencioné, mayor a 200. Espero que los criterios, chicos, hayan quedado más de claros. Varias veces ya lo vengo repitiendo. Lo voy a preguntar una y otra vez en sus exámenes. Doctor, disculpe. Ahora, ¿qué pasa en aquellos pacientes que son asintomáticos? ¿Ya? En los pacientes asintomáticos significan que son adultos de cualquier edad, que tienen sobrepeso, o que tienen obesidad, o que tienen, ¿no es cierto?, para decir sobrepeso, un índice de masa corporal mayor a 25 y que tienen uno o más factores de riesgo adicionales para diabetes mellitus. ¿Ya? En aquellos pacientes que no tienen factores de riesgo a partir de los 45 años, en aquellas personas que tienen pruebas normales y que se debe repetir cada 3 años, en aquellas personas que tienen factores de riesgo cardiovascular, ¿qué es lo que se debe hacer con estos grupos? En estos grupos se tienen que hacer glicemias en ayunas, ¿listo? Y si tengo glicemia en ayunas alterada, se hace prueba de tolerancia oral a la glucosa. Si tengo glicemia en ayunas mayor a 126 dos veces repetitivas, pido la hemoglobina glicosilada A1C. Que esas son en realidad mis 3 herramientas que, de acuerdo a criterio que yo tenga, entonces voy a solicitar. Primero, glicemia en ayunas. Luego, si esta sale entre 100 y 125, prueba de tolerancia oral a la glucosa. Si sale mayor a 200, paciente diabético. Si sale entre 140 y 199, intolerante oral a la glucosa. Si sale menos de 139, una prueba normal. Si tiene glicemia en ayunas mayor a 126, 2 veces repetitiva, entonces procedo a hacer hemoglobina glicosilada A1C. Si tengo acá una glicemia mayor a 200 después de una prueba de tolerancia oral a la glucosa, entonces corresponde igual a hacer una hemoglobina glicosilada A1C. En la diabetes gestacional se tiene que hacer la detección de diabetes tipo 2 no diagnosticada en la primera visita prenatal de las embarazadas con factores de riesgo, utilizando los criterios que ya les mencioné. Habitualmente la detección de diabetes gestacional se hace entre las 24 a 28 semanas. Puede tener diabetes mellitus persistente hasta las semanas 6 a 12 del postparto mediante una prueba diferente a la hemoglobina glicosilada A1C, o sea, a través de una prueba de tolerancia a la glucosa se refiere.
La diabetes mellitus gestacional se tiene que hacer de control de por vida por lo menos cada 3 años y por el riesgo que conlleva de tener una diabetes tipo 2 en el tiempo. Por eso estos pacientes se tienen que controlar cada 6 meses, ya a través de glicemias, factores de riesgo, para ver si no va a desarrollar diabetes tipo 2. En los pacientes que son prediabéticos, listo, lo único que se tiene que hacer es inicialmente modificar el estilo de vida. Y si tienen índice de masa corporal mayor a 35, lo que está indicado, aunque no sean diabéticos tipo 1, para mejorar la sensibilidad periférica de la insulina para disminuir de peso, inclusive se ha visto que la metformina es útil. ¿Listo? Grado de recomendación A. Bueno, esto ya lo vimos también, ya desaparece el test de Sullivan y se lo utiliza sobre todo la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que ya lo comentamos. Estos son los valores que tienen que tomarlos en cuenta. Vuelvo a decir, mayor a 92 en ayunas y con la prueba de tolerancia oral a la glucosa mayor a 153 a las 2 horas. En relación a la prevención, aquellos pacientes que tengan intolerancia a la glucosa, una glicemia en ayunas alterada o una hemoglobina glicosilada A1C. A ver, en relación a la hemoglobina glicosilada A1C, bien puntual. La hemoglobina glicosilada A1C habíamos dicho que criterio para diabetes si es mayor o igual a 6.5. Si está entre 5.7 y 6.4 es el equivalente a tener prediabetes. Es el equivalente de tener una glicemia entre 140 y 199. Pero si la hemoglobina glicosilada o tener prediabetes o tener una glicemia mayor a 126, ¿ya? Pero sin embargo, si es menos o igual a 5.6 hemoglobina glicosilada, es lo normal. Que eso significa, es como tener una glicemia entre 70 a 99. ¿Listo? Lo vuelvo a repetir. Hemoglobina glicosilada 1C menor a 5 o igual a 5.6 es normal. Hemoglobina glicosilada A1C entre 5.7 y 6.4 es prediabético. Mayor o igual a 6.5 es diabético. ¿Listo? Entonces, de forma preventiva a todo paciente que esté en alguno de estos grupos ya de riesgo para desarrollar diabetes, porque todo esto de acá yo lo puedo evitar para que desarrolle diabetes, ¿no es cierto? Son grupos de riesgo. Lo debo derivar a un programa de apoyo permanente con el objeto de perder el 7% del peso corporal y aumentar la actividad física. ¿Qué es lo ideal que recomiendo de acuerdo a los criterios de Framingham? 30 minutos de caminata diaria que hagan un total de 150 minutos a la semana, ya me modifica mi riesgo cardiovascular, disminuyéndolo. En ausencia de contraindicaciones, las personas con diabetes tipo 2 sí se desarrolla. Tipo 2 deben realizar entrenamiento de resistencia por lo menos 2 veces por semana. Los que les mencionaba, aquellas personas que tienen factores de riesgo, que no son diabéticos tipo 2, pero que tienen un índice de masa corporal mayor o igual a 35, que han tenido diabetes gestacional previamente o que son mayores de 60 años, pueden recibir metformina para ayudar a prevenir el desarrollo de diabetes, para disminuir de peso, para mejorar la sensibilización periférica a la acción de la insulina. La metformina hace que funcione mejor la insulina en los lugares donde actúa, por eso se llama sensibilizador periférico de la insulina. Significa que actúa ayudando a que funcione mejor a nivel del tejido muscular, del hígado y del tejido graso. La monitorización realmente debe ser una monitorización continua de glucosa. Han aparecido un montón de formas de controlar la glicemia. Lo más tradicional a través de un glucómetro y una gotita de sangre, ¿cierto? Hasta actualmente, otro imagen más adelante, hasta actualmente donde se colocan unos chips
ya intradérmicos, y a través de un detector ya externo yo lo coloco, por ejemplo, el chip debajo de la piel a nivel del antebrazo, y con solamente rozar sobre la piel con ese monitor me da mi valor de glicemia normalmente, sin que tenga que estar pinchando el dedito para obtener una gotita de sangre. Son unas técnicas más complejas que ya se utilizan en otros países. La hemoglobina glicosilada habitualmente me refleja la cantidad de glicemia que tiene esa persona y que ha tenido durante los últimos 3 meses. ¿Por qué 3 meses? ¿Por cuánto vive normalmente un glóbulo rojo? Entre 90 y 120 días. En promedio se considera que la hemoglobina glicosilada A1C, que tiene receptores en la hemoglobina, ya me dan una idea de cuánto en promedio ha tenido de glucosa durante los últimos 3 meses. Es una prueba mucho más específica y que habitualmente, por ejemplo, cuando tengo yo sospecho de un paciente diabético con factores de riesgo, glicemia mayor a 126, y le digo yo un viernes, el lunes se me va a hacer una hemoglobina glicosilada, y el paciente puede que todo ese fin de semana no consuma nada de carbohidratos o se controle, se cuide con la alimentación, y para el día lunes su glicemia salga en 70, pero su hemoglobina glicosilada me salga en un 12%. Y entonces yo voy a entender con ese valor de que su glicemia los últimos 3 meses han sido alrededor de 300 miligramos en realidad. ¿Listo? Entonces, por eso es que me sirve esta prueba como un indicador de cómo se manejaba la glicemia los últimos 3 meses. Se debe hacer al menos 2 veces al año en pacientes que están cumpliendo con el objetivo glicémico. El objetivo glicémico se refiere a que cuando ya yo inicio un tratamiento, ya en ayunas, mis controles de glicemia deben ser menor o igual a 140 y postprandiales menor o igual a 180. ¿Ya? Esos son mis objetivos glicémicos. Yo inicié cualquier hipoglucemiante oral o insulina, y cuando la persona con su glucómetro o glicemia venosa se controle en ayuna, sea menor a 140, entonces yo digo que estoy bajo objetivo glicémico. No tengo que esperar que la glicemia sea normal. Error grave. Cuando ven que están 135, 138 en ayunas y recibiendo su hipoglucemiante, lo que hacen más bien en muchos médicos es aumentar las dosis y no se dan cuenta que están dentro de objetivo glicémico. O cuando es tomada la glicemia en cualquier horario del día al azar o postprandial y esta es menos de 180, también está dentro de objetivo glucémico y no se deben modificar las dosis. ¿Listo? Cada 3 meses se debe hacer si el tratamiento ha cambiado o si no hay cumplimiento del objetivo terapéutico. El uso de estos valores de corte establecidos para la hemoglobina glicosilada no se ofrece la oportunidad de modificar intensamente el tratamiento. Ahora, el objetivo glicémico en relación a la hemoglobina glicosilada. Algunos optaban por menor o igual a 6.5, eran los más estrictos, pero se ha visto que mientras más estrictos son, hay más tendencia a que hagan hipoglucemia, y otros menos estrictos, menor a 7, su hemoglobina glicosilada A1C en los controles que se vayan a hacer. ¿Listo? A ver, 2 cosas a tomar en cuenta. Uno, de que yo puedo iniciar tratamiento cuando ya la hemoglobina glicosilada es mayor a 1C, porque ya es el paciente catalogado diabético. Cuando ya inicio tratamiento y a los 3 meses pido su control de hemoglobina glicosilada 1C, me interesa que esta hemoglobina glicosilada 1C sea menor a 7 como parte de un buen control glicémico. El tratamiento en sí se basa, modificaciones en el estilo de vida es el principal punto. ¿Listo? Modificación de estilo de vida, y la primera medicación, el diabético tipo 2, grado de evidencia A, metformina. Si después de un tiempo, a los 3 meses, sigue su hemoglobina glicosilada mayor a 6.5, aparte de las modificaciones de estilo de vida y de la metformina, puedo agregar un estimulante a la secreción de insulina, como la sulfoniluria, también su ejemplo representativo, la glibenclamida, o un inhibidor de la dipeptidasa 4, que son las incretina miméticas, o una pioglitazona.
Por el contrario, más bien si aumenta su hemoglobina glicosilada 1C en el control, ya no solamente va a ser suficiente los cambios de estilo de vida, ni la metformina, ni la sulfonilurea. Aquí tengo que agregar sí o sí la insulina para controlar mejor. Y entonces se tiene que hacer una insulinización. Inclusive algunos prefieren utilizar la insulina cuando esta es mayor a 7. ¿Ya? Cuando sigue mayor, entonces prefiero utilizar múltiples dosis de insulina asociadas a metformina y cambios en el estilo de vida. ¿Ya? Nos vamos a quedar ahí, chicos. Vamos a hablar ya de los medicamentos y de ahí entramos a complicaciones crónicas y agudas esta otra semana que viene. ¿Ya? Nos vemos el día de mañana en su feria de ciencia. Cualquier duda que tengan, por favor, me la hacen conocer, ¿ya? Perfecto, doctor, gracias. Gracias, doctor. Por su participación, por hacerlos madrugar. Gracias, doctor.